Tengo 48 años, y estoy sentado frente a mi jefe, Carlton Pierce, mientras él desliza un papel sobre su pulido escritorio de caoba. Es mi evaluación de desempeño, y llevo 8 años en esta agencia de marketing digital. Él lleva esa expresión particular que pone cuando cree que está a punto de dar una noticia devastadora, como un gato que ha acorralado a un ratón indefenso. Vamos a reducir tu salario a la mitad, dice, reclinándose en su silla de cuero. Tómalo o déjalo. La cifra en ese papel es tan baja, que apenas cubriría el alquiler de mi mes. Lo miro, y él está, de hecho, sonriendo con aire de suficiencia. 8 años de semanas de 60 horas, de salvar su reputación incontables veces, de ser la persona con la que cada cliente importante habla realmente, mientras él se llevaba el crédito por mi trabajo duro. 8 años, y esto es lo que él piensa que valgo. Entiendo, digo con calma. ¿Cuándo entra en vigor? Su sonrisa se amplía. Inmediatamente. Asiento y doblo el papel cuidadosamente. El momento es perfecto, le digo, y algo parpadea en su rostro porque mi reacción no es la que esperaba. Verás, lo que Carlton no sabía mientras estaba sentado allí tratando de humillarme, era que 3 semanas antes había recibido una llamada de Regina Bass. Regina dirige la firma de marketing más exitosa de nuestra ciudad, y había estado observando mi trabajo durante años. No el trabajo de Carlton, el mío. Porque todos en esta industria saben quién realmente entrega resultados, incluso cuando el nombre de otro está en la puerta principal. Julian, me había dicho Regina durante nuestra reunión para tomar un café. Quiero ofrecerte algo diferente. No solo un trabajo, sino una sociedad. Me estoy expandiendo y necesito a alguien que entienda que los negocios se construyen sobre relaciones, no sobre el ego. No le había dado una respuesta ese día. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Pero sentado allí, viendo a Carlton destruir 8 años de lealtad con un solo trozo de papel, la oferta de Regina de repente se sintió como si el universo se alineara perfectamente. Tienes que entender algo sobre Carlton Pierce. Él heredó esta empresa de su padre hace 12 años. Nunca ha trabajado ni un día en servicios al cliente, nunca ha tenido que encantar a un cliente difícil, ni quedarse despierto toda la noche arreglando el error de otro. Es uno de esos hombres que piensa que presentarse y tener su nombre en el edificio automáticamente lo hace indispensable. Lo que nunca se dio cuenta es que durante los últimos 4 años, he estado dirigiendo toda su operación. No oficialmente, por supuesto. Oficialmente, soy un gerente senior de marketing digital, pero prácticamente cada decisión importante pasa primero por mí. Cada crisis es resuelta por mí antes de que llegue a su radar. Cada relación con un cliente existe porque yo la construí, ladrillo a ladrillo, conversación a conversación. Tomemos nuestra cuenta más grande, Harrington Industries. Su directora ejecutiva, Diana Harrington, cree que tiene una línea directa con el dueño de la empresa, porque yo lo organicé de esa manera. Cuando llama con un problema urgente, pregunta por mi nombre. Cuando está contenta con nuestro trabajo, envía notas de agradecimiento dirigidas a mí personalmente. Claro que a Carlton lo copian en los correos, pero Diana y yo somos quienes realmente resolvemos los problemas juntos. O considera a Glovertech, nuestro segundo cliente más grande. He sido su persona de contacto durante 4 años. Sé que la hija del fundador acaba de empezar la universidad. Recuerdo el calendario de quimioterapia de su esposa. Envío felicitaciones cuando sus cifras trimestrales superan las expectativas. Carlton aparece en la cena anual y tiene conversaciones triviales, pero Niles Glover me llama a mí cuando necesita un consejo real. Este patrón se repite en toda nuestra base de clientes. Tenemos 23 cuentas principales, y cada una de esas relaciones pasa a través de mí. No porque sea un maestro de la manipulación, sino porque realmente me preocupo por su éxito. Recuerdo los detalles. Doy seguimiento a las preocupaciones. Entrego lo que prometo cuando lo prometo. Pero esto es lo que realmente hizo vulnerable a Carlton y lo que nunca vio venir. Los proveedores y vendedores que mantienen su negocio en funcionamiento también trabajan principalmente conmigo. Cuando necesitamos una impresión rápida, llamo directamente a Roland de Pinnacle Graphics. Cuando necesitamos catering de último minuto para un evento con un cliente, Silvia de Apex Foods conoce mi voz.
Cuando nuestros ordenadores se estropean, Donald de Byte Secure pregunta específicamente por mí porque sabe que le explicaré el problema claramente y trataré a sus técnicos con respeto. Estas no son solo relaciones de negocios. Son conexiones humanas construidas a lo largo de años de interacción constante y respetuosa. Mientras Carlton jugaba al golf y asistía a eventos de networking donde repartía tarjetas de visita a gente que lo olvidaría en una semana, yo estaba construyendo una base de relaciones profesionales genuinas basadas en la competencia y el respeto mutuo. Incluso sus empleados gravitan hacia mí. Cuando alguien está confundido sobre un proyecto, vienen a mi oficina. Cuando hay un conflicto entre departamentos, preguntan si puedo mediar. Cuando la gente piensa en irse, me lo confían a mí primero. No porque me haya posicionado como una figura de autoridad alternativa, sino porque realmente escucho y ayudo a resolver problemas en lugar de simplemente delegarlos a otra persona. La semana después de mi conversación con Regina, empecé a prestar más atención a cuánto dependía el negocio de Carlton de mí personalmente. Era asombroso. Probablemente me copiaban en el 90% de los correos electrónicos importantes. Mi número de teléfono era el que la mayoría de los clientes tenían guardado. Mis relaciones eran las que generaban negocios recurrentes y referencias. Me di cuenta de que Carlton había cometido un error clásico, había construido un negocio donde él era la figura visible, pero yo era el verdadero cimiento. Si me quitaban a mí, todo lo demás no tendría sobre qué sostenerse. Así que, cuando deslizó esa reducción de salario sobre su escritorio con una satisfacción tan obvia, cuando me miró como si yo fuera un empleado desechable que debería estar agradecido por cualquier migaja que me arrojara, supe exactamente lo que iba a hacer. El momento es perfecto, había dicho, y lo decía en serio. Me levanté de su oficina ese día y caminé directamente a mi escritorio. Abrí mi ordenador y escribí un correo electrónico breve y profesional a Regina Bass. Acepto tu oferta de sociedad. ¿Cuándo te gustaría que empiece? Su respuesta llegó en menos de 20 minutos. ¿Qué tal el lunes? Era jueves. Esa tarde, presenté mi renuncia formal a Recursos Humanos. Preaviso de 2 semanas, como lo requería mi contrato. Profesional, cortés, dándole tiempo para transferir mis responsabilidades a otra persona. Por supuesto, lo que Carlton no se dio cuenta era que mis responsabilidades no podían ser transferidas realmente. No se pueden transferir 8 años de construcción de relaciones en un periodo de traspaso de 2 semanas. Cuando le dije a Carlton que me iba, apenas levantó la vista de su ordenador. Bien, dijo. Nos las arreglaremos sin ti. Casi me río. En cambio, pasé mis 2 semanas restantes siendo el empleado que se marcha más colaborador de la historia corporativa. Documenté cada proyecto en el que estaba trabajando. Creé perfiles detallados de clientes con información de contacto e historial. Escribí guías completas para gestionar las relaciones con los proveedores. Organicé mis archivos meticulosamente y dejé instrucciones claras para quien quiera que se hiciera cargo de mis cuentas. Lo que no hice fue transferir las relaciones en sí, porque no se puede transferir la confianza. No se puede documentar el hecho de que Diana Harrington me llama cuando está frustrada porque sabe que la escucharé de verdad y encontraré soluciones. No se puede escribir un manual explicando que Niles Glover confía en mi juicio porque nunca lo he guiado por el camino equivocado. No se puede entregar el respeto que me he ganado de los proveedores que saben que cuando prometo algo, sucede. En mi último día, limpié mi escritorio mientras Carlton estaba en una reunión. Me llevé mis objetos personales, mis credenciales profesionales y algunas plantas que había traído para alegrar mi espacio de trabajo. Dejé atrás toda la propiedad de la empresa, todos los archivos de clientes y todos los registros comerciales. No estaba robando nada. Simplemente ya no estaba disponible para ser la infraestructura invisible que lo sostenía todo. Di la mano a mis colegas, abracé a algunas de las personas con las que había trabajado estrechamente, y salí exactamente a las 5 de la tarde de un viernes. El lunes por la mañana, comencé mi nuevo puesto como socio de Regina en Bass Associates. Habíamos reestructurado la sociedad para que yo tuviera participación y autoridad en la toma de decisiones desde el primer día. Mi nueva oficina tenía ventanas que realmente se abrían, una cafetera que funcionaba, y un socio que valoraba la competencia por encima del ego. Para el martes, mi antiguo número de teléfono fue desconectado y desviado a un buzón de voz genérico de la empresa.
Para el miércoles, las cosas en la empresa de Carlton empezaron a ponerse interesantes. Diana Harrington llamó a la oficina principal buscándome. La recepcionista la transfirió con Carlton, quien no tenía idea de por qué llamaba ni de qué proyecto estaba hablando. Diana colgó confundida y llamó a Niles Glover para preguntar si sabía qué estaba pasando. Niles llamó a la oficina el jueves por la mañana con una pregunta sobre el próximo lanzamiento de una campaña. Carlton tomó la llamada personalmente, tratando de sonar conocedor, pero en 5 minutos se hizo evidente que no entendía los detalles del proyecto de su propia empresa. Niles pidió hablar con alguien que realmente estuviera familiarizado con su cuenta. No quedaba nadie que entendiera la compleja arquitectura de la campaña. Para el viernes de esa primera semana, 3 clientes importantes más habían llamado con preguntas o preocupaciones y habían recibido respuestas igualmente inútiles. 2 proveedores llamaron por pagos atrasados que normalmente yo habría procesado. La empresa de soporte informático se presentó para una visita de mantenimiento programada que Carlton había olvidado que iba a ocurrir. Sé todo esto porque la gente empezó a llamarme directamente. No para quejarse de Carlton exactamente, sino para preguntar si yo sabía qué estaba pasando. Diana Harrington consiguió mi nuevo número a través de un contacto mutuo y llamó para felicitarme por mi nuevo puesto. Durante esa conversación, mencionó lo extraño que era que mi antigua empresa de repente pareciera tan desorganizada. Es como si hubieran olvidado cómo hacer negocios, dijo. Nadie allí parece saber lo que está pasando. Escuché con simpatía, pero no ofrecí ninguna explicación. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que Carlton se había pasado 8 años llevándose el crédito por un trabajo que en realidad no podía hacer él mismo? La segunda semana fue cuando empezaron los problemas de verdad. Uno de sus mayores proveedores, la imprenta con la que había trabajado durante años, llamó por un pago atrasado. Aparentemente, Carlton se puso a la defensiva y fue grosero, sugiriendo que deberían ser más pacientes con el dinero. Roland, el dueño de Pinnacle Graphics, me llamó esa tarde. Julian, no sé qué está pasando por allí, pero no es así como estamos acostumbrados a que nos traten. Si esta es la forma en que quieren hacer negocios en el futuro, puede que tengamos que reconsiderar nuestra relación. Mantuve mis límites profesionales. Eso suena como una conversación que deberías tener directamente con ellos, Roland. Ya no estoy involucrado en su negocio. Pero, por supuesto, también mencioné que mi nueva empresa estaba buscando un socio de impresión fiable, y le pregunté si estaría interesado en discutir una posible asociación. Aquí es donde la gente a veces malinterpreta lo que pasó después. No saboteé el negocio de Carlton. No le robé sus clientes ni hablé mal de su empresa. Simplemente empecé a construir relaciones en mi nuevo rol de la misma manera que siempre las había construido, siendo competente, fiable y genuinamente útil. Cuando Diana Harrington mencionó que estaba frustrada con la falta de comunicación de su actual firma de marketing, la escuché. Cuando preguntó si a mi nueva empresa le interesaría discutir su cuenta, le dije que estaríamos encantados de tener esa conversación. Cuando Niles Glover llamó para felicitarme por mi nueva empresa y preguntó por nuestras capacidades, fui honesto sobre lo que podíamos ofrecer. A las 3 semanas de dejar la empresa de Carlton, Regina y yo habíamos conseguido reuniones con 4 de sus antiguos clientes. No porque los reclutara para que se fueran, sino porque ellos nos buscaron después de sentirse cada vez más frustrados con el servicio que estaban recibiendo. Lo maravilloso de construir relaciones genuinas es que la gente recuerda cómo los hiciste sentir. Cuando reciben un mal servicio de un proveedor, naturalmente piensan en alguien que consistentemente les proporcionó un buen servicio. No es espionaje corporativo ni competencia desleal. Es simplemente la naturaleza humana básica. Al final de mi primer mes en Bass Associates, habíamos firmado 3 nuevas cuentas importantes. Todas ellas resultaron ser empresas con las que había trabajado anteriormente. Empresas que se habían frustrado con la incapacidad de su actual firma de marketing para proporcionar el nivel de servicio que habían disfrutado anteriormente. El punto de inflexión llegó cuando Glover Tess hizo el cambio. Niles Glover llamó a Carlton personalmente para explicarle que trasladarían su cuenta a una firma que entendiera mejor sus necesidades de marketing. Aparentemente, Carlton se puso beligerante, acusando a Niles de haber sido influenciado por un antiguo empleado. Niles me llamó esa tarde riendo. Julian, ese hombre acaba de demostrar exactamente por qué tomamos la decisión correcta.
Se pasó 10 minutos gritándome sobre la lealtad de los empleados y la ética competitiva, pero no pudo responder a una sola pregunta sobre nuestras necesidades comerciales reales. Es como si nunca hubiera entendido lo que hacemos o por qué contratamos a su empresa en primer lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Carlton no solo me había perdido como empleado. Había perdido a la persona que traducía entre su ego y los requisitos reales de dirigir un negocio. Sin mí para cerrar esa brecha, los clientes estaban recibiendo una exposición sin filtros a su incompetencia. Las historias empezaron a llegarme a través de contactos de la industria. Como Carlton había olvidado una presentación importante e intentó improvisar con información desactualizada. Como había prometido entregables que su personal restante no podía completar porque no tenían las relaciones con los clientes necesarias para recopilar los requisitos. Como había manejado mal una situación de crisis que yo habría resuelto con unas pocas llamadas telefónicas. Cada fracaso hacía que mis antiguos clientes apreciaran más el servicio que ahora recibían de Regina y de mí. Cada conversación con Carlton les recordaba por qué realmente habían valorado trabajar con su empresa cuando yo estaba allí para hacer que todo funcionara sin problemas. 6 semanas después de irme, me encontré con una de mis antiguas colegas en una cafetería. Parecía agotada. Julian, es un caos por allí, dijo. Carlton sigue pidiéndonos que nos encarguemos de cosas que tú solías hacer, pero ninguno de nosotros sabe cómo. La mitad de los proveedores no nos devuelven las llamadas. Los clientes preguntan constantemente a dónde te fuiste, y Carlton solo sigue diciendo que tenemos que resolverlo porque el negocio tiene que continuar. Sentí una pena genuina por ella y los demás empleados que estaban lidiando con las consecuencias de la mala gestión de Carlton. Eran buenas personas atrapadas en una situación imposible. ¿Estás buscando otras oportunidades? Le pregunté. Todos lo estamos, dijo. Pero Carlton ha empezado a hacer amenazas sobre cláusulas de no competencia y acciones legales si alguien más se va. Fue entonces cuando supe que estaba realmente entrando en pánico. Las amenazas legales vacías son a lo que recurren los gerentes incompetentes cuando se dan cuenta de que han perdido el control de una situación que nunca entendieron realmente. Regina y yo empezamos a recibir llamadas de personas con talento de su empresa. No porque yo los estuviera reclutando, sino porque se había corrido la voz sobre nuestro creciente éxito y nuestro ambiente de trabajo positivo. Cuando las personas están atrapadas en una situación fallida, naturalmente gravitan hacia oportunidades que parecen más estables y gratificantes. Contratamos a 3 de los antiguos empleados de Carlton durante el mes siguiente. Todos ellos habían dado el preaviso adecuado. Todos ellos habían sido liberados de cualquier obligación contractual legítima, y todos estaban ansiosos por trabajar en un lugar donde sus habilidades fueran valoradas en lugar de dadas por sentado. Con cada nueva contratación, ganábamos un conocimiento institucional más profundo sobre las cuentas que estaban teniendo dificultades en la antigua empresa. El último dominó cayó cuando Harrington Industries tomó su decisión de cambiar de firma. Diana Harrington me llamó personalmente para explicar sus razones. Julian, hemos estado intentando que funcione con tu antigua empresa durante 2 meses, pero es como trabajar con extraños. Nadie allí entiende nuestro negocio o nuestra historia. Cada conversación empieza desde cero. Estamos pagando tarifas premium por un servicio de aficionados. Cuando Regina y yo firmamos la cuenta de Harrington Industries, nos convertimos en la firma de marketing de más rápido crecimiento de la ciudad. En 3 meses, habíamos pasado de ser una pequeña operación boutique a un jugador importante en el mercado local. Todo porque Carlton Pierce pensó que reducir mi salario a la mitad me enseñaría cuál era mi lugar. La última vez que lo vi durante esa fase fue en un evento de networking de la industria, unos 4 meses después de haber dejado su empresa. Tenía un aspecto terrible. Estresado, cansado y a la defensiva. Cuando me vio al otro lado de la sala, de hecho intentó acercarse a mí. Julian, dijo, tenemos que hablar. Fui educado pero firme. No creo que tengamos nada de qué hablar, Carlton. Destruiste mi negocio, dijo, lo suficientemente alto como para que la gente de alrededor empezara a prestar atención. Lo miré con calma. Yo no destruí nada, Carlton. Simplemente dejé de arreglarlo todo. Ese fue el momento en que finalmente entendió lo que realmente había sucedido. Pude verlo en su rostro.
Durante 8 años, había estado dirigiendo una empresa donde su función más importante era mantenerse fuera de mi camino mientras yo hacía que todo funcionara. Cuando me ahuyentó, perdió a la única persona que había estado evitando que su incompetencia se hiciera visible para sus clientes. No perdió su negocio porque yo lo saboteara. Lo perdió porque nunca lo había estado dirigiendo realmente. La sala a nuestro alrededor se había quedado en silencio. Otros profesionales de nuestra industria estaban escuchando una conversación que ilustraba perfectamente por qué algunos negocios tienen éxito y otros fracasan. No tenía nada que ver con la venganza o la guerra corporativa. Tenía todo que ver con entender que el éxito sostenible proviene de la competencia genuina y las relaciones auténticas, no de los títulos, el ego y la ilusión de poder. 2 semanas después de esa confrontación, Carlton decidió redoblar su ira. Recibí una citación formal. Carlton Pierce y Pierce Marketing Group me demandaban a mí y a Bass Associates en un tribunal estatal. La demanda exigía $3 millones en daños y perjuicios, alegando que había violado una estricta cláusula de no competencia, incumplido mi deber de lealtad, y robado bases de datos de clientes patentadas para destruir sistemáticamente su negocio. También había solicitado una orden de restricción temporal de emergencia para evitar que yo trabajara con cualquiera de sus clientes actuales o antiguos. Fue un asalto legal masivo y agresivo, diseñado para aplastar nuestra nueva agencia antes de que pudiéramos consolidar nuestra posición. Regina y yo nos reunimos inmediatamente con nuestro asesor legal corporativo, Silas Crane. Silas era un abogado astuto y experimentado, especializado en litigios comerciales. Revisó la demanda y los documentos adjuntos. Carlton había presentado una copia de un contrato de trabajo supuestamente firmado por mí hacía 2 años. El documento contenía una cláusula de no competencia increíblemente restrictiva que me prohibía trabajar con cualquier cliente de Pierce Marketing Group durante 3 años después de mi partida. Julian, preguntó Silas, mirándome por encima de sus gafas. ¿Firmaste esto? Negué con la cabeza. No, Silas. Firmé un contrato de trabajo estándar cuando me contrataron hace 8 años, que no tenía cláusula de no competencia. Hace 2 años, Carlton me pidió que firmara un acuerdo revisado con una cláusula de no competencia, pero me negué. Le dije que no firmaría mi futuro sin una participación accionaria significativa. Discutimos sobre ello, y finalmente dejó el asunto. Nunca lo firmé. Silas se inclinó hacia adelante. Entonces tenemos que examinar esta firma. Trajo a un examinador forense de documentos llamado Albert Thorne. Albert Thorne era un reconocido experto en caligrafía y especialista en forense digital. Albert pasó 3 días analizando la copia física original y el archivo PDF digital que los abogados de Carlton habían presentado. Los resultados fueron claros y devastadores. Albert descubrió que la firma en el documento era una falsificación digital de alta resolución, hecha cortando y pegando. Carlton había extraído mi firma de una copia digital de un informe de gastos que yo había presentado hacía 3 años y la había superpuesto en la línea de firma del falso contrato de trabajo. El análisis forense de los metadatos del PDF reveló que el documento fue creado y compilado solo 10 días después de que yo renunciara, y fechado con 2 años de anterioridad. Silas sonrió cuando leyó el informe. Julian, según la ley estatal, específicamente la sección 470 del Código Penal, la falsificación es un delito grave, y cualquier contrato que contenga una firma falsificada es nulo de pleno derecho. Significa que el contrato es nulo desde el principio y no tiene ninguna validez legal. Pero no solo vamos a defendernos. Vamos a contraatacar. Silas explicó que mientras Carlton me acusaba de robar propiedad intelectual, la agencia de Carlton todavía estaba utilizando activamente un marco de marketing digital patentado que yo había desarrollado de forma independiente antes de unirme a su firma. Yo había registrado este marco en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos bajo el título 17, Código de los Estados Unidos, sección 106. Solo le había concedido a Carlton una licencia temporal y no exclusiva para usarlo mientras yo estuviera empleado allí. Ahora que me había ido, su uso continuado de mi marco para sus clientes restantes constituía una infracción de derechos de autor. Presentamos nuestra respuesta y nuestra contrademanda. Adjuntamos el informe forense de Albert Thorne que probaba que la firma estaba falsificada, y presentamos una demanda por infracción federal de derechos de autor, exigiendo daños y perjuicios legales por cada día que la firma de Carlton había utilizado mi marco desde mi partida.
También presentamos una reclamación por fraude y abuso de proceso. Silas presentó nuestras pruebas al juez en la audiencia para la orden de restricción temporal. Cuando la jueza vio el informe forense que mostraba la firma falsificada y los metadatos con fecha anterior, se enfureció. Negó la solicitud de Carlton de una orden de restricción en el acto. Además, advirtió a los abogados de Carlton que presentar documentos falsificados ante un tribunal era un asunto penal que podría llevar a la inhabilitación para ejercer la abogacía y a un proceso judicial. Carlton se sentó en la mesa del demandante, con el rostro perdiendo todo color mientras sus propios abogados le susurraban frenéticamente. La trampa legal que había intentado tenderme se había cerrado sobre su propio cuello. Había entrado en la sala del tribunal esperando aplastarme, pero salió dándose cuenta de que se enfrentaba a la ruina. Las consecuencias de nuestro contraataque legal fueron rápidas y absolutas. Los abogados de Carlton, al darse cuenta de que representaban a un cliente que había cometido falsificación de documentos en un procedimiento civil, inmediatamente le aconsejaron a Carlton que necesitaba llegar a un acuerdo en la contrademanda. Sabían que si el caso llegaba a juicio, las pruebas de la falsificación serían remitidas al fiscal del distrito para un proceso penal. Pero Carlton tenía un problema mucho mayor. Durante los últimos 6 meses, había estado negociando en silencio la venta de Pierce Marketing Group a Vanguard Capital, una enorme firma de capital privado que compraba empresas de servicios de tamaño medio. El precio de adquisición se fijó en $2 millones, que Carlton necesitaba desesperadamente para pagar sus crecientes deudas. Sin embargo, Vanguard Capital realizó una diligencia debida rigurosa. Cuando se enteraron de nuestra demanda federal por infracción de derechos de autor y de las pruebas forenses de falsificación de firmas, invocaron inmediatamente la cláusula de cambio material adverso en el contrato de adquisición. Cancelaron el acuerdo por completo. Sin el capital de la adquisición, Carlton estaba arruinado. No podía pagar sus honorarios legales, y no podía permitirse mantener su negocio en funcionamiento mientras sus clientes restantes huían a Bass Associates. A los 2 meses de la audiencia judicial, Carlton se vio obligado a cerrar la agencia. Vendió los ordenadores y el mobiliario de oficina que le quedaban como chatarra para pagar a sus acreedores. La firma que su padre había construido durante 30 años desapareció por completo. Hoy, 2 años después de que salí de la oficina de Carlton, Bass Associates es la consultoría de marketing digital más exitosa en 3 estados. Regina y yo gestionamos 47 cuentas importantes y empleamos a 63 profesionales con talento, incluidos muchos que dejaron la agencia de Carlton durante sus últimos días. Forbes nos incluyó recientemente en un artículo sobre empresas independientes que están remodelando sus industrias, y la Cámara de Comercio local me nombró empresario del año. Pero el giro final de esta historia ocurrió hace solo 3 meses. Recibí una llamada telefónica de Eleanor Brooks, socia senior de Summit Search, la principal firma de reclutamiento de ejecutivos del país. Julian, dijo Eleanor, he sido contratada por un cliente para encontrar un director de marketing para sus holdings corporativos. Están buscando a alguien con tu experiencia específica en la reconstrucción de relaciones con clientes y sistemas operativos. El paquete de compensación comienza en $400,000 anuales, más importantes participaciones accionariales y bonificaciones por rendimiento. Me sentí halagado, pero le expliqué que ya era socio de una firma muy exitosa. Eleanor insistió, pidiéndome que al menos tuviera una reunión con el cliente, Vanguard Capital. Acepté la reunión por curiosidad. La semana siguiente, me senté en una sala de conferencias en el piso 42 de un rascacielos del centro, mirando al otro lado de la mesa a Howard Cole, el director regional de adquisiciones de Vanguard Capital. Howard fue profesional y directo. Julian, dijo, durante los últimos 18 meses, hemos adquirido 7 empresas de marketing de tamaño medio que estaban en dificultades debido a un liderazgo deficiente. Queremos que supervises estas propiedades, identifiques el verdadero talento operativo, y reconstruyas sus relaciones con los clientes. Abrió una carpeta y me mostró su análisis. Vimos lo que le pasó a Pierce Marketing Group. Cuando te fuiste, el negocio colapsó porque el dueño no entendía las operaciones. Los clientes te siguieron porque confiaban en tu competencia. Queremos esa competencia en Vanguard. Howard luego deslizó un último documento sobre la mesa. Hay una cosa más, Julian. Hace 3 semanas, adquirimos los activos de otra agencia de marketing digital en dificultades.
Los inversores habían contratado a un gerente general para dirigirla, pero repitió los mismos fracasos de liderazgo, alienando a clientes y personal. El dueño de esa agencia tuvo que vendérnosla por una miseria. Ese gerente general es Carlton Pierce. Queremos que te hagas cargo de la división. Como director de marketing, tendrás autoridad total sobre el personal. Puedes decidir si mantenerlo o despedirlo inmediatamente. Me quedé mirando el documento. La ironía era absoluta. El universo me estaba ofreciendo la oportunidad de convertirme en el jefe de Carlton, de tener su carrera en mis manos, y de dar el golpe final de la venganza. Era el triunfo corporativo definitivo. Y mientras estaba sentado allí, mirando el nombre de Carlton en ese organigrama, me di cuenta de algo profundo. No quería el trabajo. No quería pasar mis días gestionando los fracasos de Carlton o desempeñando el papel de su verdugo. Mi tiempo y mi energía eran demasiado valiosos para gastarlos en su incompetencia. Howard, dije, deslizando el documento de vuelta. Me siento profundamente honrado por la oferta, pero mi corazón está con Bass Associates. Prefiero construir algo positivo con Regina que pasar mi vida limpiando el desorden de otra persona. Howard pareció decepcionado, pero sonrió. Lo entiendo, Julien. Se necesita un líder excepcional para alejarse de la venganza y centrarse en el verdadero éxito. Mientras bajaba en el ascensor los 42 pisos, sentí una profunda sensación de paz. La mejor venganza no es ganar poder sobre quienes te hicieron daño, es construir una vida tan exitosa y plena que su opinión sobre ti se vuelve completamente irrelevante. Carlton Pierce había reducido mi salario a la mitad para enseñarme cuál era mi lugar, pero en cambio, me enseñó mi valor. Hoy, no miro hacia atrás con ira, solo con gratitud por el empujón que me obligó a construir mi propio futuro.